Bienvenidos amigos a este su segmento Litigando Ando. Nos encontramos aquí en mi oficina y acabo de bajar de un proceso de juicio de fondo y no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes este punto muy importante. Y ya hemos hablado acerca de los testigos, de las incorporaciones de las pruebas en cuanto a los elementos materiales, documentales. Sin embargo, vamos a tocar un punto sumamente breve que tiene que ver con las excepciones a la oralidad. Como ustedes saben, en este sistema, ¿verdad?, acusatorio adversarial que estamos viviendo ahora en República Dominicana, se ha cambiado la dinámica y todo lo que sea incorporado a un proceso se ha sustituido la burocracia y los documentos que antes existían para que rija el principio de oralidad. El legislador ha tomado precauciones de cuando existan elementos que aporten gran relevancia al proceso, pero que exista alguna imposibilidad para que estos puedan ser incorporados a través del testigo idóneo. Y en ese sentido, pues se ha establecido lo que está consagrado en el artículo 312 de nuestra normativa procesal penal relativo a las excepciones de oralidad. En este artículo se establece que se pueden incorporar por lectura al juicio algunos elementos de prueba. Y es importante hacer una distinción de esos elementos de prueba que sí pueden ser incorporados al juicio a través de su lectura. En el numeral 1, por ejemplo, tenemos lo que son los informes, las pruebas documentales y las actas que este código expresamente prevé. Entonces, por informes, por ejemplo, podemos entender cualquier tipo de documento que tenga carácter informativo por ser realizado por una autoridad competente en la materia. Las pruebas documentales y entre esos informes pueden destacar, por ejemplo, lo que es un certificado de análisis químico forense del INASIF de cara a un proceso de la ley 5088 o de sustancias controladas, los certificados médicos legales en los casos, por ejemplo, de violencia de género y, por ejemplo, las autopsias o las actas de defunción en los casos de un 295 o un homicidio. Las pruebas documentales, pues, como no se hace una distinción específica entre estas, todo lo que se entienda que es un documento que tenga ciertas características, pues también pueden ser incorporados al proceso a través de su lectura. Y las actas que este código expresamente prevé, que dentro de ella podemos encontrar, por ejemplo, las actas de arrestos, las actas de registro de personas, las actas de allanamiento, también pudieran ser incorporadas por su lectura en el juicio. También es muy importante destacar que los anticipos probatorios pueden ser incorporados al juicio con la excepción de que si las partes lo solicitan y existe la posibilidad de que ese testigo se apersone al tribunal, pues pudiere también incorporarse el anticipo de prueba de las dos maneras, o por la lectura o a través del testigo idóneo, que sería en este caso la persona que ha recogido ese anticipo probatorio. En tercer orden tenemos los informes de los peritos. Y esto es importante aquí aclarar que estos informes periciales se pueden incorporar por su lectura, pero también el código hace una apertura a que los peritos pueden y deben concurrir para explicar las operaciones técnicas realizadas y las conclusiones a las que han llegado. Es decir, si el perito está disponible, lo idóneo siempre que un testigo esté disponible es que se incorpore a través de ese testigo por el tema de la contradicción entre las partes, para a los fines de que esa prueba pueda ser controvertida por la parte que a quien afecta la evidencia, porque no es lo mismo evidentemente que entre un informe, un peritaje, donde la defensa no va a tener la posibilidad de establecer ni preguntas, ni hacer un contra, ni poder como que establecer algo que controvierta ese elemento de prueba. Ahora, el tema por el cual decidí hacer este video incluso a esta hora, es por el tema de las declaraciones de los coimputados que se encuentran en rebeldía y que son registradas conforme a este código. Y esto adquiere una relevancia en razón de qué, de que muchas veces en las instancias iniciales del proceso, en las esferas investigativas, pues el Ministerio Público generalmente hace entrevistas a esos imputados que forman parte del proceso. Y luego estas entrevistas muchas veces pretenden incorporarla al proceso, supuestamente por la lectura. Pero ¿qué pasa? En primer orden, que esto
además de que pudiera incluso atentar contra el principio de la no autoincriminación, porque en una fase inicial del proceso es poco probable que un imputado tenga una asistencia técnica que sea efectiva y que sea real, pero aparte de esto, el imputado está en el proceso y no se puede conocer el proceso sin la presencia del imputado. Por lo tanto, cualquier cosa que ese imputado justiciable haya dicho en una entrevista lo puede confirmar o lo puede desmentir en el proceso, o sea, en el marco del conocimiento del juicio. Por eso, el código ha hecho la salvedad de que solamente las declaraciones de los coimputados que se encuentran en rebeldía pueden ser incorporadas a este código por su lectura. Y les hago esta aclaración porque en el proceso que estuvimos conociendo el día de hoy, el órgano acusador pretendía incorporar unas entrevistas que había hecho a unos imputados a través de su lectura, y este numeral 4 fue el que pues básicamente el juez tomó en consideración a pedimento de la barra de la defensa para que este elemento de prueba no sea incorporado. Para terminar con este artículo, pues el mismo establece que cualquier otro elemento de prueba que pretenda ser incorporado por lectura al juicio no tiene ningún valor probatorio. Esto es un pequeño tips, ¿verdad?, de Litigando Ando que quise compartir con ustedes en el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestras plataformas Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Y nos vemos simple y llanamente en otro segmento de Litigando Ando. Hasta la próxima. Bye.